4th District. I think that this is something that we need all throughout our nation. And I'm so proud of Governor Jeff Landry. He's a wonderful man, a great friend of mine, and I'm glad that he's in that position and taking action, because we need morals back in our nation, back in our schools. And if there's anything that we are going to present in front of our children, it's going to be, it should be the Word of God, because this is the one truth that is never going to change and never going to leave them. Arrest you. Who likes the 10 Commandments, by the way, going up in the schools? They think it's such a bad thing. I said, has anyone read the "Thou shalt not steal, thou shalt"? I mean, has anybody read this? Yesterday, the governor of Louisiana signed into the law, put the 10 Commandments back in the schools. You know, because after that Supreme Court decision, they started pulling down the 10 Commandments. But you know what? Next time you see somebody who wants that done, ask them this question. What exactly is wrong with "thou shalt not kill," and "thou shalt not steal," and "thou shalt not envy," and "thou shalt not commit adultery," and "thou shalt not bear false witness," and "honor your parents"? What's wrong with those things? Stuff in the Supreme Court, like the state of Louisiana yesterday, where we did get some victories of having 10 commandments. I could go on and... Hola hermanos, que tengan un hiper mega recontra saludazo con doble Z. Saludazo de Cusatón Aritmón. Bienvenidos a un nuevo video. Oremos hoy a nuestro Padre Eterno. Padre amado, danos la fuerza para presentarnos ante ti frente a frente en el arca del pacto, en el lugar santísimo, en tu templo celestial. Nosotros acudimos a ti humildemente arrepentidos en oración ferviente para que perdones todos nuestros pecados. Ayúdanos también a interceder por todos, para que también se salven y no quede nadie por fuera, aun si fueran nuestros enemigos. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, este es un tremendo video. No sé ustedes qué opinan con la duración de los videos. Entiendo que estamos en épocas en las cuales las personas no quieren ver videos de más de 30 segundos. Sin embargo, como es tanto el engaño, a veces se necesita realmente explicar por largo tiempo los errores en los que ha caído el cristianismo. Y por eso a veces estos videos tienen que ser un poquito largos. Nosotros sabemos que estamos en tiempos en donde nuestra atención se pierde con el transcurrir de 20 o 30 minutos. Pero bueno, hermanos, ahí les dejo la pregunta a ver ustedes qué piensan. Porque mientras tanto, esta terrible teocracia pseudocristiana americana avanza imparable. Hermanos, esto no para. Mientras el presidente Nayib Bukele le decía recientemente en una entrevista al agente Tucker Carlson que él logró la restauración de El Salvador a través de la oración. So you did that in just a couple years? Yes, we did that basically in 3 years. So what? Just bottom line it for us. What's the formula? When gangs started attacking us back, basically they killed 87 people in 3 days, and I basically said, well, we're looking into an impossible mission here, and we. You prayed in the meeting? Yes, of course, several times. Yeah. What did you pray for? To wisdom to win the war. Para luego también decirle a este señor Tucker Carlson que las bandas criminales de El Salvador eran satánicas. Un lenguaje que parece venir más bien de un sacerdote o de un pastor que de un jefe de gobierno, ¿verdad, hermanos? Claro, ya me imagino a los de El Salvador diciéndome: oh, tú que pretendes, Ecusatón, que nos maten a todos las pandillas y que los pandilleros no estén en la cárcel. Eso no es lo que yo estoy diciendo, ¿ok?
pues por supuesto que aquel que comete un crimen debe pagar la condena acorde al crimen que cometió. Pero imagínate que el Estado, el gobierno, capture a alguien por satánico, ¿ok? Ya eso es otra cosa. Sobre todo cuando históricamente los estados van agrandando y aumentando esa definición de lo que ellos consideran satánico. Claro, al principio son pandillas muy criminales y podríamos decir que son satánicas, pero luego ya sabemos qué es lo que empieza a ocurrir. Entonces ya no es solo satánico el pandillero, sino aquel que no va a la iglesia, o aquel que no adora a la Trinidad, o aquel que no le obedece al sacerdote, como ocurría en la Edad Media. Y por ejemplo, si una mujer no le obedecía, entre comillas, al sacerdote católico, pues ella era calumniada de bruja, de satánica, y entonces el gobierno, el Estado, enviaba a esa pobre mujercilla a la hoguera, y muchas mujercillas tuvieron que ceder ante las insinuaciones de los sacerdotes católicos, porque imagínate, pero claro que otras verdaderas mujeres dieron su vida por su honor, porque primero está la honra antes que la vida, cosa que mucha gente dice, no, primero está la vida antes que la honra. Esos son los tiempos en que vivimos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Sobre todo cuando vemos que hay una tendencia política en América de mezclar la religión con la política, algo nefasto, ¿verdad? Cuando hemos visto que la política es supremamente corrupta y que la religión es más corrupta que la política, es como mezclar pólvora con gasolina, es una locura, es una explosión. Es la verdadera bomba atómica, la única que realmente existe. Hermanos, entonces el gobernador de Tennessee en Estados Unidos, actuando como un cura o un sacerdote, ha decretado 30 días de oración y de ayuno, empezando a partir del 1 de junio, recontra plop. Entonces ya tú sabes, ¿no? Dice la persona, tranquilo, ecusatón, esto es opcional. Pero no te olvides de ciertas cosas que eran opcionales en el 2020 y que fueron también decretadas opcionalmente por los alcaldes y gobernadores, pero luego se convirtieron en leyes implacables, inclusive pues no te dejaban entrar a un supermercado si no obedecías la ley, si no tenías el supuesto bozal que era opcional. Entonces no podías entrar a ninguna institución de gobierno, es decir, ni siquiera podías pagar tus impuestos. Plop. Y no te olvides también que el bautismo negro, eso que te ponían en el brazo, era opcional. Y luego se volvió obligatorio. Una ministra de salud en Chile hasta dijo que ella tenía la lista de todos los que no se pusieron aquello que era opcional y que ella iba a ir de casa en casa para preguntarles por qué no se habían puesto eso que era opcional. Entonces ya ves cuál es el problema cuando el Estado empieza a meterse donde no le corresponde. Entonces, querido amigo millennial, cuando el Estado decreta algo, aunque primero diga que es opcional, nosotros sabemos que pronto lo van a convertir en ley de Estado. Es tremendo. Mientras tanto, el falso profeta, armando engaños, dice que el anticristo es un gobernante que viene de Asiria y que todavía no pasa nada. Tranquilos, porque no hemos visto el anticristo. ¿Dónde podrá estar? Nadie sabe. Dicen que está vivo, pero no podemos verlo. ¡Oh, no! Hermanos, es de locos. Es terrible. Mientras tanto, el anticristo está vivo. Y mientras tanto, se están pasando leyes que van encaminadas a violar la conciencia del ser humano, tal y como pronto hará la marca, el nombre y el número de la bestia. Son leyes que violarán
y están violando ya la conciencia del ser humano. Pero es increíble, hermanos, porque nosotros sabemos que la masonería católica está detrás de todos estos movimientos para unir a las religiones con el Estado. Inclusive en esta noticia, donde se decreta en el estado de Tennessee, en Estados Unidos, 30 días de ayuno y oración, vemos los ladrillitos masónicos al fondo. Es decir, ¿quién se puede inventar esto? Justo en una noticia donde se pretende unir la Iglesia y el Estado, lo cual es el sueño húmedo de la Iglesia Católica, la cual usa su masonería eclesiástica para subyugar a los gobernantes e irlos llevando a que unan a la Iglesia y al Estado. Mientras tanto, la masonería es vista por la mayoría de la población como un movimiento ateo, inclusive hasta satánico, cuando en realidad los que son dueños de ese movimiento son la aristocracia cristiana europea. ¿No es eso curioso, hermanos? Es decir, cuando nosotros vemos el proceso de liberación del pueblo hebreo de Egipto y vemos luego el proceso de liberación del pueblo hebreo en Jerusalén, de sus líderes religiosos, pero también del yugo del Imperio Romano. Y luego vemos el proceso de liberación de los cristianos que estaban en Europa bajo el dominio férreo de la unión de Iglesia y Estado que existía entre la Iglesia Católica y los reyes europeos. Y vemos un proceso de liberación. Y este proceso de liberación continúa. Y aún continúa entonces la aristocracia europea que usurpó el cristianismo y que pretende imponer su pseudo cristianismo sobre las personas del común. Entonces, ¿qué ocurre? Aún continúa esta liberación, aún seguimos saliendo de Egipto, pero no hemos salido espiritualmente, porque ocurre que esta oligarquía cristiana busca otra vez pasar decretos religiosos para esclavizar a todos los seres humanos a su falso cristianismo. Porque por supuesto, imagínate tú, Jesús ni siquiera tenía dónde recostar la cabeza. Jesús fue siempre pobre. Y resulta que quienes dan decretos cristianos son supremamente ricos y multimillonarios. Hablamos de la oligarquía, hablamos de la plutocracia. Casi se me sale otra palabra, pero bueno. Y hablamos de, como para decirlo en otros términos, hermanos, hablamos de gente que está podrida en la plata. Y ¿cómo es que esta gente pasa decretos religiosos? Pues yo obedezco los decretos religiosos de alguien humilde, que fue nuestro Señor Jesús. No obedezco decretos religiosos de la plutocracia y de la oligarquía. ¿Qué pasa cuando tú eres esclavo, tú eres indio, tú eres negro y tu familia ha sido esclavizada, pero tú luego obedeces la religión de los mismos que te esclavizaron en el pasado?